puedo decir que no hayas escuchado. Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco, hermano. Pobres en cuerpo y en almas, muchos no tienen laburo, solo el título de héroes a vos te parece justo. Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país. Un programa más de Malvinas, Corazón de mi Patria, que tiene la finalidad de dar a conocer el hecho histórico más importante de la Argentina moderna: la guerra, la recuperación y defensa de nuestro territorio en nuestras Islas Malvinas. Bueno, buenas noches, mi nombre es Antonio Emilio Falcón, ahí cambiamos las luces, porque estamos enfocando acá la cámara. Me acompaña acá a Claudio, Adolfito, Claudio, está Alejandro Oliva, Gustavo Cunio, así que bueno, y continuamos con la parte histórica, que es a pedido de los televidentes o teleaudiencia, ¿no? Teleaudiencia, televidente. Y saludo a Pablito, que no estaba afuera y no estaba llegando, así que bueno. Bueno, el tema histórico, vamos a continuar. Exacto. Sí, Claudio, vamos. Adolfo, ¿están callados ustedes? No, pero si no paraste de hablar. ¿Ustedes lo escucharon que nos dé el pie para nosotros poder saludar a la teleaudiencia? No lo dio el pie. Hola, teleaudiencia, ¿qué tal? Buenas noches. Un programa más y espero que sigamos desasnándonos, porque con los dos profes nos tenemos que desasnar. Seguro. Hola, buenas noches, bienvenido al programa número 39 de Malvinas, Corazón de mi Patria. 39. Y hoy con las efemérides va a haber bronca, va a haber lío. ¿Sí? Eso es lo que les digo. Bueno. Pero acá sí tengo de la bronca. Tengo el nombre de la señora Elisa, que siempre pregunta dónde sale, porque ya le dije el nombre, así que bueno. ¿Pero va a haber bronca por los televidentes o por los de... No, va a estar bastante reñido el tema. Que pregunta, ¿de dónde saca ese muchacho? Dice, no, va a venir un día a preguntarte, ¿de dónde ¿Por saca? qué no? Bueno, vamos a dar la seriedad. Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar o www.canal4.ar. Comunicate por WhatsApp 11 32 33 0101 o al teléfono en línea 11 47 13 0101 o en nuestra página de Facebook @Casa Héroes de Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria. Muchísimas gracias, siempre decimos al propietario del programa, del canal, Alberto Martínez, a Marco ahí en la pecera, siempre firme con el equipo, cámara Pedrito, ahí que tenemos algo especial ahora para hablar, y por ahí anda también Matías, así que muchísimas gracias. Sí, y también el tema musical Nunca Más, autor señor Alberto Lobo, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz de nuestro hermano y amigo sobreviviente crucero General Belgrano, Socorro Díaz, así que gran abrazo, y continuamos. Permitime, ayer fue el día del camarógrafo y un saludo a los muchachos, a los que siempre nos están atrás de cámara, que nos enfocan. La verdad, un gran abrazo a todos, el camarógrafo y el fotógrafo. Y los asistentes, y a Gonza Prado por las fotografías de fondo. También, fue el día del fotógrafo. Que fue también el día del fotógrafo. Que tenemos muchas cosas con Gonza Prado, estamos armando algo como la gente. Y vamos a mencionar, que mencionamos a Pedrito, algo muy especial, así que acá tengo algo a comentar donde estuvimos. Bueno, préstame un segundito. Ayer estuvimos... Ahí estamos. Ayer estuvimos en el Club del Progreso. Del año 1852. Y creado por JJ Urquiza. Sí. Ya la tenían que embarrar. Y bueno, pero por eso se lo hago nombrar, porque estaba... Y nosotros somos de Rosa, pero bueno, es así. Pero bueno, se lo creó él. Se ha hecho la unión de colectividad de Argentina para el desarrollo de la Embajada de la Paz y la CONAC, que es la Confederación Nacionalista, junto con las entidades
Las entidades de diferentes países, de la verdad diferentes que es muy países, importante, ¿no? que nos enteramos ahí y ya nos imaginamos cómo es Pedrito con su fuerza de voluntad y laburo, que es uno de los precursores del tema, así que un luchador. Y nos ha dado una distinción a Antonio Falcón, porque veo que puso la de Falcón solamente, no puso la de la asociación. Sí, claro, claro, ¿no? Sí, justo. Parece que él solo haya recibido. No, fue recibida la asociación también. Muchas gracias. Vos tenés el tuyo también. Claro, bueno, fue entregada a la asociación y nosotros tres, por dar la cara siempre acá, por exponernos nosotros. La verdad que fue una velada muy buena, mucha gente de mucho peso en lo que es la República Argentina. Había embajadores, ministros, diputados, gente de las provincias que se preocupan por las colectividades y unificar, como dijeron ellos, unificar lo nacionalista con las colectividades. Fue un trabajo muy arduo hecho por Pedro. Y un reconocimiento a la causa Malvina a través de las colectividades, de ahí venimos cada uno de España, de Italia, diferentes. Exacto, crisoles. Yo tengo un crisol de raza bastante importante, soy descendiente de alemanes del Volga, más italianos y criollos. Es una mezcla bárbara. O sea que tengo en la sangre las Naciones Unidas, más o menos. Pero... Yo soy de la isla Canaria, o sea, de un solo lugar. El canarito. El pajarito. El Tweety. El Tweety. Pero ya está, ya es el señor Tweety Falcón. Así que nos sentimos muy cómodos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. La propuesta fue espectacular. Escucharlo fue espectacular. Y vamos a laburar un montón de cosas en conjunto. Y vamos a trabajar muchas cosas en conjunto, ya lo estuvimos hablando. Así que gracias, Pedro, por la atención que tuviste hacia nosotros. También déjame agregar, el martes estuvimos y agradecerle a la escuela número 30 y a la escuela especial 501, donde nos invitaron a la promesa a la bandera de los chicos de cuarto grado, de una escuela y de la otra. Estuvo muy bueno, estuvo la banda del Regimiento Patricios, muy lindo el acto, la verdad emocionante, y ver los chicos de la escuela especial como... habían preparado una especie de show muy bueno, la verdad que estuvo muy entretenido. Agradecerle por habernos invitado y haber podido estar ahí. Y la muestra que hicieron los chicos es impresionante también. Un montón de cosas. Hoy igualmente en el colegio del barrio Curitas, número 25. En el colegio número 25, una escuela de barrio humilde, dimos una charla, nos han regalado una remera hecha por los chicos, un cuadro que es espectacular. Más todo el trabajo que habían hecho, la atención de los chicos de la secundaria, no por vivir en un barrio humilde, un barrio... Y lo que sí destacamos un barrio de gente trabajadora. A los docentes, los directivos, como en la gente de barrio colabora, porque siempre tiene muchas falencias. Por ejemplo, hay veces que no puedes tener la escolaridad común a la mañana porque no hay estufa, solamente después del mediodía. Vimos cómo le dan la merienda. A la merienda de la tarde, que muchos chicos con esa merienda se tienen que arreglar por ahí hasta el otro día. Porque 25, ya en el fondo. Por ahí se tienen que arreglar hasta el otro día, me comentaba una de los profesores. Parece que está acá nomás de Avenida Márquez, pero es una dolencia, siempre decimos el tema educación y el tema salud, a veces como que los políticos no se enteran de la... Y la forma de edilicia es espectacular, es un colegio, el colegio es espectacular, la parte edílica y es muy buena, lo que sí está totalmente olvidado. Pero no hace falta irse allá. No, por la escuela está en el centro Valle. En el centro Valle. Calefacción. Y no estamos en calefacción. Y estuvimos el otro día en la charla con Nadeo en el 945 que está en Villa Zagala, en el barrio adentro también. No tienen wifi, no tiene instalación de agua. Ahí le prestan el agua el barrio a través de una manguera, es una vergüenza. Y tiene el colegio excelente, pintura, todo eso, tiene una cooperadora de todo el barrio, los papás trabajan, hacen la electricidad, todo eso, la verdad que... Pero bueno, el Consejo Escolar lo que dice, lógicamente, no le bajan fondos de arriba, de a nivel provincia ni nación, o sea, no tiene nada que ver el Consejo Escolar acá. O sea, eso yo no sé cómo es la historia, que no estamos acá nomás, como decir, con la falencia que hay. Sí. No, es increíble todo lo que... Vamos a mencionar, disculpa, el barrio Karen también, donde no se terminó todavía una esquina, no sé qué injerencia tiene aquí, y están los chicos en el Jardín Infante en un gimnasio, trabajando ahí con el frío, todo eso, la verdad que... que nosotros que estamos y llevamos más de 70 escuelas hechas,
nos sorprende. El Liceo Militar, casualmente el otro día estuvimos ahí con nuestro hermano Marchetti recorriendo todo por Alén, las aulas abandonadas, porque no se puede hacer nada. La parte histórica de ese edificio, la parte histórica. El casco histórico del liceo, ¿sí? Esa parte que es el primer patio de cuando era colegio militar y es la parte del predio que data del siglo XVIII. Sí, es impresionante lo abandonado que está. Esa es la parte más antigua del liceo. Si ven las paredes, ustedes, los ladrillos son ladrillos de 60 señor, de ancho, que tenían en esa época doble finalidad. Por un lado, en verano, mantener las habitaciones frescas. Y en invierno, mantener el calor de las pequeñas fogones u hogares que se hacían en el interior. Hay ¿sí? Vos conocés mejor porque fuiste docente ahí. Hay como si fuera una pirámide, un monolito ahí. La verdad que es un desastre. Sí, en el medio del patio lo que está eso es donde estaba antes el busto de Fray Mamerto Esquiú, porque ese era el patio Esquiú, que era el patio más antiguo del liceo, que también era el patio del colegio militar. Cuando ahí fue el segundo, lo que es hoy el liceo, fue el segundo asentamiento del Colegio Militar de la Nación. Por eso, la verdad que da lástima. Pero para que sepa la gente, por ahí no sabe, en el Liceo Militar, en el patio histórico de Fray Mamerto Esquiú, se hicieron las cadenas para la vuelta de obligado, para frenar los buques, salieron de acá, de San Martín, y fueron hechas a mano, se hacía por forja y fundición. Y salieron las cadenas para frenar la escuadra francesa e inglesa, para frenar la navegación en el río Paraná y Uruguay. Vamos a tratar nosotros como entidad, tratar de ayudar esa parte, así que vamos a ver si hay otros factores locales. Perdón, ¿no? Sí. Agregando algo más al tema. El Liceo Militar, lo que conocemos hoy como Liceo Militar, sí. el museo Rosas, que era la comandancia de Rosas, sí, y lo que ya no existe, que es la Crujía, los cuarteles de la Crujía, que están exactamente, se iniciaban donde está la plazoleta donde empieza 25 de mayo, ¿sí? 25 de mayo y la Crujía, sí, señor. ¿Sí? Ahí, y se extendía hasta las vías, y del otro lado donde era el golf, eran los pastizales donde se llevaban a pastar a los caballos. Todo eso se lo denominó en un momento el Campo de Marte. El Campo de Marte, y es el antecedente directo de Campo de Mayo, de la creación de un cuartel de tropas, porque ahí había tanto tropas de infantería que estaban en los cuarteles de la Crujía, como de caballería y servicios que estaban en donde es el Liceo Militar. Por eso la forja de las cadenas. Campo de Marte por el dios de la guerra. Claro, por el dios de la guerra. Exactamente, porque era un área militar, que era los antecedentes directos del colegio militar. Ahí, un cartel y nada. No, muy pobre. Lástima que lo demolieron. Lástima que, como todo en este país, las cosas que eran interesantes fueron demolidas. demolidas. Igual que frente a la comandancia de Rosa se hicieron los duples, eso también en la caballería, pero sí, claro, prácticamente queda muy poco. El único el casco fue reconstruido, ¿no? Sí. Lo único que queda como vestigio es ahí en esa primera cuadra, es la plaqueta que está casi a mitad de cuadra, donde se recuerda el lugar donde fueron fusilados Camila y el padre Ladislao. ¿A dónde? ¿En qué calle? En la calle 25 de Mayo, en el medio del bulevar. Sí. Bueno, ahí ese era el patio, digamos, el patio interno. Y ahí es donde se hicieron. Ahora, ¿se puede hacer algo en cuanto a colocar, presentar nosotros como entidad, usted como historiador, a ver si podemos hacer algo localmente para volver a poner que aquí, Campo de Marte, por esto, la historia, habría que hacerlo a nivel cultural? Sí, habría que sí. Habría que hablar con cultura del municipio para ver si... Con asuntos históricos del municipio también, para que se releve la información de catastro, planos y los antecedentes de los documentos. Lamentablemente toda esa parte o ese, digamos, acervo documental se perdió cuando se incendió la municipalidad. La municipalidad se perdió todo abajo. En los 70, ahí están todos los archivos esos, todos los papeles de las posesiones de tierra, se perdió. Habría que ver si en La Plata, que es donde está la dirección provincial de catastro, hay algo. Está bueno ya vamos a hacer algo la asociación, ya le vamos diciendo a los televidentes, teleaudiencia, una pequeña comisión histórica, lo vamos a hacer. Tenemos a ustedes. Porque San Martín, aunque uno no crea, San Martín fue parte de la historia argentina. Tanto hasta para el general San Martín y
y todo lo que fue el movimiento de la independencia de nuestro país. José Hernández escribió el Martín Fierro. José Hernández del Martín Fierro, ya te entraron una etapa. Sí, estamos en la primera etapa, la tanda, y estamos muy enganchados. Muchas gracias. Pues Bueno, estamos hablando así, lo importante de San Martín, ya vamos a armar esta comisión, se nos ocurrió ahora, así que no vamos a hacer algo por todo lo importante que es el partido. Además, otra cosa más, él decía el papel de San Martín rumbo a San Lorenzo para bloquear el paso de los realistas que estaban asolando las costas del Paraná. Pero también por detrás del liceo, por lo que hoy sería la Ruta 8, la Ruta 8 ¿sí? Por ahí se acercaron por la noche, desde el 31 de julio al 1 de agosto, Beresford y un grupo de soldados con un cañón, marcharon toda la noche porque se enteró a medianoche de que estaban armando Purredón los gauchos y se estaban reuniendo en Reconquista. Marchó toda la noche con la tropa de infantería y algo de caballería y vino para acá. Pues así que importante. Estaba ahí, es tránsito siempre, como es la parte norte de la provincia de Buenos Aires, es tránsito obligado. San Martín está en el medio de todo. La posta estaba ahí en Plaza San Martín, el Banco claro, Provincia. Claro. El Banco Provincia. ¿Cuántas cosas de San Martín? Y lo que decía el profe Barbera, ¿no? Que hay un hito ahí cerca de Reconquista, sería el camino Buenal, detrás de la prisión entre lo que sería la tosquera de Campo de Mayo, el hito donde baja la Virgen también. Claro, siempre decía que está ahí, ¿no? Sí. Tenemos que recorrer, eso hoy salió una charla casualmente. Hay que recorrer y recordar ese hito, hay que buscarlo. Hay muchas cosas para... Bueno, vamos, la verdad que vamos a continuar. Ahora estamos con el tema necrológico, Claudio, o... Vamos al necrológico porque me parece que hoy viene con bronca. Sí, el tema no sé qué pasó acá, tiró leña rápido. Bueno, gracias a Marcela Malvinera y a Daniel Arias, el trabajo que hacen todas las semanas. Voy a pasar el informe necrológico de lo que fue la semana pasada y esta.
El día 23, Albornoz Juan Antonio, suboficial primero del Cabo San Antonio. El día 24, Alderete Walter Osvaldo, batallón antiaéreo de campaña 1. El día 25, Orellano Juan Alberto, Cabo Segundo, destructor Ara Bouchard. El día 26, Saldañas Miguel Ángel, soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. El día 27, Ceballos José Luis, soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado 25. En total serían 130 los fallecidos a la fecha. Son 2022. Exacto. Qué bueno. Pero bueno, seguimos, siempre decimos a los familiares, tome contacto con la entidad de Veterano de Guerra. Está muy engorroso el tema siempre de las viudas, de los hijos, y la verdad, la obra social, que muchos no saben si le corresponde o no, estamos otro tema también eso, así que bueno, acérquense a las entidades y le vamos a tratar de darle una mano. Y a ver, me estoy enterando, bueno, varios veteranos de guerra está con el tema estrés postraumático, que estamos prácticamente sin saber dónde llevarlo. Bueno, hoy casualmente llamaron, le decimos que vayan al Campo de Mayo, al Hospital Militar Central o lo que se está tratando en el Carrillo, en Ciudadela, no toman más. No, solamente los que tienen... Solamente los que tienen el tratamiento ahí. Lo van a seguir atendiendo, pero no vayan porque PAMI no le abona a los médicos. A los profesionales. Entonces los médicos están rehusando la atención, ya estamos cansados de decir que nos están abandonando. PAMI no abona a los médicos por veteranos de guerra. Por eso, vayan a hospitales militares centrales de la Armada, Fuerza Aérea, ya le digo, vayan a esos lugares, eso sí. Bueno, estamos ahora... Después cuando vamos al PAMI a reclamar nos tiran gases lacrimógenos. Sí. Bueno, vamos, no hay bronca, el tema va a ser controversial, ¿no? A ver. Efemérides del 27 de junio al 3 de julio. Empezamos con el 27 de junio, en efemérides raras para arrancar bien, romper el hielo. Día de los lentes oscuros. No me pregunten por qué, pero bueno, acá empieza el drama. También el 27 de junio fue también declarado el Día del Boludo. Yo sé que lo mandó. Sí, yo no lo mando al frente, pero no. Es el link internacional. Vino de varios lugares. Bueno, yo te explico. Sí, vamos al pequeño Adolfo Ilustrado. Dale. Vamos a decir por qué se declaró eso. A ver. Bueno, el 27 de junio, Día del Boludo. La iniciativa surgió en 2009. Mira. Y busca destacar los buenos valores y las personas que quieren hacer las cosas bien sin sacar ventaja, como el hecho histórico del que se agarraron los creadores del día para reflejar el espíritu de lo que para ellos es un boludo. El 27 de junio de 1806, las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, con el espíritu de hacer bien las cosas y generar diálogo, terminaron entregando Buenos Aires a los británicos. El virrey de Sobremonte, nuestro primer boludo patrio, importado directamente de España, abandonó la capital y se retiró a Córdoba, asegurando los fundadores de este día. Alta gracia. El Día del Boludo tiene su propia página web y allí explica que se quiere homenajear a todos nosotros, los boludos, que por buscar hacer las cosas bien justamente nos salen mal. Por ser honestos, seguir las normas o buscar el bien común, terminamos siendo objeto de burla, desprecio por parte de compatriotas muchos más vivos y elocuentes. Pero además, el sitio web tiene el boludómetro, donde a través de varias preguntas se puede conocer qué tan boludos somos y conocer el grado de boludez en nuestros familiares o amigos. A la hora de saber qué es un boludo, hay que decir que la palabra argentina boludo y pelotudo proviene de la época de la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra las tropas españolas. Ahora, vamos a aclarar de dónde viene, porque seguimos ilustrando. Los gauchos, y los profes me van a decir si es verdad, los gauchos se formaban en 3 filas. La primera era la de los pelotudos, que portaban las pelotas de piedra grandes amarradas con un tiento. La segunda era la de los lanceros, con facón y tacuara. Y la tercera la integraban los boludos con sus boleadoras o bolas. De ahí viene esa información. O sea, qué boludo los gauchos. O sea que está bien la explicación, me encanta. O sea que no viene de cualquier cosa, tiene un... ¿Y boludo el cotur?
¿Qué tiene que ver en todo esto? Bueno, sigamos, dijo. El 27 de junio de 1806 tiene lugar la primera invasión inglesa en Buenos Aires. El 27 de junio de 1910 se aprueba en la Argentina la Ley de Defensa Social. En 1827, la Ley número 658, se dispone la creación de un parque en los terrenos que fueron de Juan Manuel de Rosas y que por iniciativa de Vicente Fidel López reciben el nombre de 3 de febrero. Un 28 de junio de 1807 se produce la segunda invasión inglesa, la tenían con los días eso, es increíble. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. En 1919, también un 28 de junio, se firma el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial, o sea que duró exactamente con la misma fecha. El 29 de junio, día del camarógrafo y día de la cámara fotográfica. Por eso los saludamos a todos nuestros amigos acá presentes y a todos los que se dedican a esa profesión, por supuesto. Y acá viene otro tema que también un 29 de junio, pero de 1756, se descubrieron las Islas Georgias del Sur. Georgias del Sur, muy bien. Acá también con el Adolfo Ilustrado les vamos a hacer un pequeño reconto cómo fue. El 29 de junio de 1756 descubriendo de las Islas Georgias del Sur / San Pedro, por una expedición española. Isla San Pedro, sí. Yendo de Valparaíso a Buenos Aires, la nave española León, capitaneada por Gregorio Jerez Manzano, descubre un grupo de islas en el Atlántico Sur, a la que bautiza como las Islas San Pedro, por ser el día de ese santo, el 29 de junio. 2 décadas después, fueron rebautizadas como Georgias del Sur por el capitán inglés Jean Cook. El archipiélago de Georgias del Sur está compuesto de una gran isla conocida como San Pedro y de algunas islas menores. O sea que también en la guerra de Malvinas se nombra siempre Malvinas, pero también tiene que ver Georgias del Sur. Sí, nos olvidamos un poco y yo también doy parte de la culpa a esa que siempre nombramos Malvinas. Es todo un archipiélago que forma una S a la Antártida. Y termina en la península antártica, en la península de San Martín. Es una S. Todo un camino, sí. Y ahí sí se inicia el conflicto real de lo que fue la gesta de Malvinas y nuestros muertos después del 2 de abril de Giaquino. El 3 de abril. El 3 de abril, por eso, después del 2 de abril que es Giaquino, el día 3 de abril muere Almonacín, Águila y Huanca. Y posteriormente queda ahí sepultado Artuso. Exacto. Sí, bueno, seguimos Santa con... Fe. Sí. El 28 de junio de 1986, acá se deben acordar todo, Argentina gana su segundo mundial en México, vence a Alemania 3-2. Muy bien. Un 30 de junio, un día como hoy, es el día del meteoro. Meteoro. No del meteoro el que corría, del meteoro. Día de la Prefectura Naval Argentina, un gran abrazo a todos nuestros amigos los prefectos. Sí. Y también es el día del amigo virtual. Que prefecturiano, siempre un gran abrazo a ellos, hicieron muchísimo en Malvinas, así que tienen sus caídos y tienen el hecho victorioso también. Un 30 de junio de 1969, el sindicalista Augusto Bandor es asesinado en la sede de la UOM. Un 30 de junio de 1974, Isabel Martínez de Perón se hace cargo de la presidencia argentina. Isabelita. Un 1 de julio, Día del Historiador. O sea que mañana, feliz día a nuestros amigos profes. Gracias. Y también es el Día Internacional del Chiste o Broma. Esa es la efeméride rara. Así que hay que hacer un chiste o una broma. Claro, mañana. Un 1 de julio de 1926 aparece Don Segundo Sombra, la novela del escritor Ricardo Guiraldes. Muy bien. En 1974 muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación. Así es. Un 2 de julio, Día Mundial de los OVNI, en efemérides raras. Así que hay que buscar algún OVNI para sacarse una foto. De por qué. Fabio Serpa tenía razón. Fabio Serpa tiene razón, obvio. Un 2 de julio de 1895 muere en Buenos Aires el médico cirujano Ignacio Pirovano. Luchó contra las epidemias de cólera y fiebre amarilla. Un 3 de julio, Día de estar fuera del sol. Mira.
O sea, si está nublado vamos a estar fuera del sol. Sí, el 3 de julio de 1883 se funda la ciudad de Pehuajó en la provincia de Buenos Aires. Sin la tortuga. Sin Manoleta. Claro. El 3 de julio de 1933 muere Hipólito Yrigoyen, presidente de la Nación también. Para quedar a mano con las dos. Y ahí falta algo el 3 de julio. ¿Qué pasó el 3 de julio? El cumpleaños el nacimiento de Twitty. Emilio Falcón. ¡Ah! El cumpleaños de Twitty. Claro. Entonces esperamos la torta. El próximo jueves esperamos la torta. Descendiente de Ramón Lorenzo Falcón, alguno que se olvida. Bueno, que ahí empezamos. Chao, me voy. Viene la tanda. Chao, gente. Si no me ven, nos vamos. Chao, chao. Chao. Larga la tanda, por favor. Bueno, estamos hablando. Acá hay una disputa atrás de cámara. Viste que iba a terminar mal esto. Él toma la leche y los demás quieren que escupamos blanco. Entonces, el diploma que correspondía a la ciudadación te olvidaste de tomar la pastillita de la memoria y te está pesando ya. Te voy a mostrar, entonces se quedó allá. Vamos a la parte histórica, que quedamos otro día pendiente. ¿Sí? Pero aparte hay mucho para hablar de la parte histórica. William, hay mucho todo el año. Porque se relaciona todo eso. La historia es así. La historia generalmente uno tiene en el imaginario popular, quizás por cómo lo aprendimos en la escuela o cómo se enseñaba en una época en la escuela, tenemos en el imaginario popular que la historia es nada más que datos, fechas, cronologías, no es... hechos políticos, hechos militares, campañas. Y la historia es un proceso que abarca a toda la sociedad. Toda la sociedad. ¿Sí? Es decir, San Martín, sin los soldados con los que cruzó, con los granaderos y con las tropas de infantería, no había podido recuperar Chile y Perú. Sin las damas, sin las mujeres, las damas mendocinas que hicieron los uniformes, hicieron la munición. Las mujeres que hicieron, la mujer que hizo la primera bandera para Belgrano, las municiones en Rosario, las municiones, las damas patricias de la sociedad patriótica de la primera sociedad patriótica que recaudaban los fondos que
manejaba, digamos, dirigía a Mariquita Sánchez de Thompson. A los chanchos que decía, a todos chanchos le decía San Martín, ¿no? A todos claro, los chanchos también que ellas eran las que recaudaban los fondos y hacían obras de beneficencia, no solo de beneficencia, sino que también para recolectar los dineros que hacían falta para las campañas y para las armas. Sí, no teníamos armamento, era el armamento, como bien explicaba Gustavo la vez anterior, eran armamentos que se capturaban en los combates a los españoles, los que ya teníamos nosotros como tropas de español, como un territorio español, y los que se capturaron después de los ingleses, después de las invasiones inglesas. Es decir, es un papel muy interesante y es muy dinámico. Y es un papel que no solo los españoles jugaron, sino que también hubo muchos extranjeros que por razones de comercio se acercaron principalmente a las orillas del Plata, ¿sí? Y después desarrollaron múltiples actividades. Bien. Uno de los más variados y más ricos en la cuestión tanto comercial como militar fue Guillermo Brown. ¿Sí? Guillermo Brown no era español, era irlandés de origen, claro. ¿sí? Había nacido precisamente un 22 de junio de 1777 en Irlanda. Desde muy chiquito se fue con el papá por cuestiones de pobreza y de enfermedades que había en Irlanda, se fueron a Estados Unidos. Y al poco tiempo de estar en Estados Unidos, él y el padre, fallece el padre por fiebre tifoidea. Entonces él queda solo. Durante mucho tiempo vivió de la caridad hasta que un día, una vez, siendo joven, un capitán de barco, master, como se llama en inglés, lo llama o lo recluta para hacer grumete y para tener las primeras tareas en alta mar. Entonces, en 13 años. 13 años. Era muy jovencito. Ahí va creciendo y va adquiriendo sus cualidades y aptitudes de navegante. Sí. Y tal es así que se va desarrollando comercialmente, tiene compra su primer barco y a los 21 años es capitán de barco. 21 años. Es un máster de barco. Ser un capitán de barco, y nosotros lo tomamos y vemos, y decir, bueno, capitán de barco, en esa época como algo había que tener agallas. Navegación. No solo conocimientos de navegación, sino que la tripulación era muchísimo de edad, mucha más avanzada que él. Eran hombres rudos, hombres difíciles, y el trato era fluctuaba, el trato en la marina fluctuaba entre la disciplina y el castigo y el abuso. Totalmente. Y también y manejarse de cosas de que no se ganarse el respeto de los hombres para que no una cintura sufrir importantísimo como oficial, claro, para no sufrir motines permanentes. Eso me hace acordar también cuando le dijeron que el general San Martín tenía 14 años cuando estaba de subteniente y va a su primer guerra. Claro. 13. Sí, por eso. Sí. Así que en el liceo era una pintura muy importante, ¿no? Sí. Eran muy jóvenes y era muy frecuente. Y no solo eso, sino que había otras condiciones por las cuales se generaban los motines. Los barcos que nosotros vemos, el que más se viene a la memoria son los barcos piratas que son del siglo XVI. O las calaveras de Colón. O las calaveras de Colón que son siglo XV, XVI, XVII. Pero esos barcos, que eran barcos navales, no tenían demasiada diferencia, salvo la capacidad de carga, y era mucho mayores el porte por la carga. Pero tenían el agua, se pudría fácilmente. Los alimentos perecederos eran escasos, ¿sí?
la comida, los chorizos, que era lo que se comía mayormente, se guardaban en toneles y los toneles se cubrían de grasa líquida, que cuando se solidificaba le mantenía, digamos, al vacío. Claro. Pero eso también se pudría, había ratas. Y la sentina, que era la parte del fondo del navío, estaba permanentemente con agua, así que había enfermedades, lesiones, heridas, problemas estomacales, toda la historia de problemas que hacían que a los 21 años ser capitán de barco era un hombre de agallas. Eso da muestra de la personalidad. Escorbuto, ¿no? Era una de las... Escorbuto, claro, la falta de vitamina C, y de eso no se podía mantener. La fruta, los cítricos se pudrían enseguida. La vida de mar era muy dura. Las papas. Atravesar el Atlántico, las tormentas, no era fácil. No era fácil. No había GPS. Animales vivos tampoco no podían llevar tampoco. Animales vivos, algunos se llevaban, sí, pero no era lo común, porque eso ocupaba espacio para la carga, ¿no? Lo principal era la carga, así como los pasajeros. Pasajeros era, digamos, costumbre, porque no existían los barcos de pasajeros, llevar algún grupo de pasajeros, pero eran 2 o 3 familias a lo sumo, a no ser que vinieran con una finalidad específica. Armamento también, lógicamente. Pero si no, todo el tipo de mercancías, armamento, todo lo que se podía transportar. Y los viajes entre América y Europa llevaban varios meses de recorrido, de navegación. Eso hubiese sido, digamos, los problemas básicos que podía haber enfrentado Brown, ¿sí? Pero a esos problemas ya bastante graves y severos, ¿sí?, se sumaron otros, que era la guerra. La guerra principalmente entre Inglaterra y Francia, que fueron las primeras guerras de gran importancia, porque eran 2 imperios que se enfrentaban. Por un lado estaba Napoleón, ¿sí?, y por el otro Inglaterra, que era ya la reina de los mares prácticamente. Ahí cae prisionero, ¿sí?, cae prisionero y es encarcelado, y se fuga de esa cárcel y vuelve otra vez a la Armada y combate, según hay algunas versiones, de que participa o está cercano en Trafalgar. Trafalgar fue, digamos, el fin del expansionismo francés, ¿sí? O sea, la victoria de Trafalgar puso fin al expansionismo francés y de la Armada francesa. Bien. Porque hay datos de un William Brown. ¿Sí? William Brown. William Brown, que era el apellido, obviamente, como él era irlandés, el apellido, el nombre de él. Pero un William Brown era, como para decir para nosotros, un José Pérez. Claro. ¿Sí? Un hombre común. Así que no hay vestigios. También hay informes de un Brown, que vino de un William Brown, que estuvo en las primeras tropas que vinieron acá, en las primeras invasiones inglesas. Pero tampoco se puede certificar demasiado, porque siguió después de 1811 en la Armada inglesa, así que no era nuestro Brown. No era Guillermo Brown. No era Guillermo Brown. Willy para los amigos. No, o sea, él llega al Río de la Plata a nivel comercial también. O sea, él llega al Río de la Plata, llega principalmente a nivel comercial, y se establece con su familia. Con la familia. Ah, mira. ¿Sí? ¿Qué familia? ¿Tenía hijos? ¿Cómo se había casado en Inglaterra, perdón. Se había casado en Inglaterra y tenía una diferencia, digamos, una diferencia importante, no por la edad, sino por la religión. Porque la familia de la esposa eran todos anglicanos y eran antipapistas. Papistas es como le decían en la época a los católicos, ¿sí? Sí. Entonces, pese a esas diferencias, como ellos eran una familia pudiente, de buena posición, se dedicaron al comercio y bueno, pudieron hacer lazos comerciales y venir aquí a América. La familia de la esposa era de marinos, entonces cayó bien con el suegro de que él, siendo marino, a pesar de ser de otra fe, fue aceptado. El descendiente tiene, ¿no? La historia él tiene dice, 6 hijos. Tiene 6 hijos, pero
dos, Guillermo, que era uno de ellos, el junior, como se diría, se quedó en la banda oriental, formó familia en la banda oriental y manejaba los negocios del padre desde la banda oriental. Y después ¿Eduardo era? Eduardo era el otro hijo que cumplió un papel muy destacado en el combate de la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado. El que siguió su tradición naval. Uno siguió la vía comercial, su rumbo comercial, y el otro la tradición naval. Y tuvo una hija que tuvo una muerte muy trágica, ¿sí? Que murió a los 17 años, porque en 1826 nuestro país estaba en guerra con el Imperio del Brasil. Y Brown tuvo que reorganizar la armada. Él interviene en tres oportunidades, digamos. Él fluctúa entre el comercio por una parte y la vida militar por otra. ¿Sí? En 1800... Disculpa, estamos entrando en una tanda, bueno, no vi. Así que bueno, volvemos. Reflectores ya. Seguimos. Ahí estamos. Falleció la hija de 17 años y... La hija Elisa, de 17 años, estaba diciendo... Lo relatamos después. Volvemos para atrás. Dale, sí. Vamos atrás y adelante. Bueno, cuando llega al Río de la Plata, empieza a establecer sus primeros negocios. ¿Sí? Principalmente entre esta costa y la banda oriental. ¿Sí? Al principio eso le permite entablar relaciones con otros comerciantes de Buenos Aires, ¿sí? Y empezar junto con su hermano, que también viene, ¿sí? Al principio vienen solo él y el hermano, la familia todavía no. Y empieza a establecerse y a acumular una pequeña fortuna con lo que compra su
su propiedad, que era la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Claro, la Casa Amarilla. En Barrancas. Negocios lícitos estamos hablando. Negocios lícitos. En la Casa Amarilla. Está actual la Casa Amarilla. Sí, el museo. Sí, el museo. Casa Museo. Casa de Brown. Está elevado. Exactamente. Desde porque la eran torre, las barrancas, ahí eran todas las barrancas, ya empezaban. Y él veía controlaba todo el mar de ahí. Toda esa parte de Barrancas era la parte que generalmente venían todos los marinos ingleses, por eso el nombre Barracas, donde se establecían las barracas. Las barracas eran antiguamente los lugares donde se asentaba el comercio, las mercancías, ¿sí? Y los comerciantes. Era un gran mercado las barracas. Claro, tenían depósitos de mercancías, venían todos los navegantes que ya se habían establecido en el país, franceses, ingleses y de otras nacionalidades. Mercado libre. Claro, algo así. Sí. Algo así. Entonces él empezó a establecer ahí sus primeros negocios. ¿Cómo él entra en la guerra? Cuando se produce en 1810 la Revolución de Mayo, como hablábamos recién con Gustavo, nosotros no teníamos armada, casi no teníamos ejército, eran solo milicias y armada no teníamos. ¿Por qué era esto? Porque Buenos Aires no era un puerto, era un puerto secundario y no era un puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas estaba en Montevideo. Y por lo tanto, el bastión fundamental y la base de la flota española, digamos, estaba en Montevideo. Cuando Elío desconoce, que era el gobernador de Montevideo, desconoce a la primera junta, ¿sí? Se torna entonces él, al ser despedido Cisneros, ¿sí? Se torna él el primer, el último virrey del Río de la Plata. Sí, del Río de la Plata. ¿Sí? Entonces empiezan las hostilidades y los hostigamientos. Como él tenía comercio entre Buenos Aires y Colonia, hasta ese momento no tenía problema, pero un día los españoles, estos navíos que pasaban y hostigaban las costas de Buenos Aires, que en 1811 bombardearon Buenos Aires, los primeros bombardeos de Buenos Aires, ¿sí? Que tampoco era la costa como la conocemos actualmente, ¿no? Que la costa estaba mucho más cerca. Las barrancas de la Plaza San Martín era la caída del río. Ya. Llegaba hasta el 9 de julio, prácticamente. Por ahí. Cuando hablamos de la Justin, el barco británico que había atacado, es donde está el Sheraton. No, está el Sheraton. Claro. Así que todo lo que era la parte de ferrocarril, toda la parte de abajo era todo ríos. Todo lo que es la bajada de Buenos Aires iba directamente al río. La aduana de Taylor. Era todo. Claro, por eso la aduana tenía la entrada directa al río de Rey. Todos los barcos que quedaban y después en el alige. El alige es pasar las mercancías del barco principal a los barcos más pequeños que podían llegar a la costa. Y cuando se producía ese alige, bueno, entraban todos por la aduana de Buenos Aires. Hay muchas pinturas de Quinquela Martín con claro. eso. Claro, pero eso es más en la Vuelta de Rocha, que todavía era un puerto importante de comercial. Sí, pero eso es muy posterior. Para los, iban con barcos menores, bajaban los pasajeros y después unas ruedas impresionantes, gigantescas las ruedas, entraban en el agua y hacían el pasaje. Entraban con los bueyes y hacían la entrada a las carretas y las carretas llevan adentro. Sí, carretas como esa podemos ver en el Museo Histórico de Luján. Sí, están. Y ahí Brown entonces crea entonces algo. La cuestión es así, a Brown los portugueses, los españoles le decomisan la carga y los barcos, ¿sí? Entonces viene en Buenos Aires, pide patente de corso. ¿Qué era una patente de corso? Una patente de corso era un convenio entre el dueño de un barco, ¿sí? Y el Estado. Era robar para el Estado. Claro, era algo así. Entonces era ese convenio entre el capitán de un barco o el dueño de un barco que se comprometía a
armar el barco bajo su propia cuenta, sí, pero con ese contrato, una vez que capturaba todo lo del enemigo, se repartían entre el Estado totalmente, y él las ganancias de lo que se capturaba. Sí, te entiendo. Si uno quería salir por fuera de ese contrato, estaba perdido porque era acusado de piratería y piratería era un cargo importante que llevaba a la muerte. A la muerte. Era condena a muerte. Corsario también, corso era Bouyard. Claro, Bouyard también. Bouyard también fue corso. De ahí viene la palabra. Y lo que corsario. hacía de como corso, que era piratería igual. Claro, Claro. era Era legal. Era piratería legal. Era claro. legal en cuanto corsos. que era sobre Los corsarios. la decían. navegación de un enemigo. Claro. O sea, es lícito ahí. Robarle a Era los sobre- españoles, los ingleses. Claro, no, a los españoles que eran nuestros enemigos en Exacto, en el guerra. 1810. Y entonces ahí a Brown, partir de ¿qué dice? 1810. Entonces ahí, a partir de ahí, Brown empieza a tener una importancia en la armada y en la parte militar. Pero no es su papel, no entra a jugar un papel de peso hasta 1814 aproximadamente, porque en 1811, cansado ya la primera junta, ¿sí?, de las correrías de los españoles, le encargan a la REA, ¿sí?, y a Pío White la creación de una pequeña flota, ¿sí? El que se hace cargo y el que le encargan la flota es Azopardo, que es el primero que tenía experiencia militar, ¿sí? Experiencia militar naval. Pero lamentablemente Azopardo es destrozado por las tropas, por la flota española que estaba en el Río de la Plata. Lo destrozan en la batalla de San Nicolás en 1811. Entonces, de ahí en más, los españoles tienen vía libre para asolar el Paraná, Totalmente. las costas del Paraná y llegar hasta el Paraguay. Sí, sí. Ahí es los ataques a Por eso Corrientes, tenemos las baterías de Belgrano, Ahí el está combate de San Lorenzo. Claro. las baterías de claro, Belgrano, va todo unido. todo eso Intento por vía tierra todo de unido, tratar claro. de frenar esto. Claro. Para no Sí. tener una flota que pudiera oponerse. Claro. hasta que, bueno, en 1813 San Martín le pone el freno a las correrías San Martín. españolas, Sí, ¿sí? aunque a esas no lo paró incursiones. porque volvieron después, aunque Volvieron ya después, pero ya ya con más venían cuidado. mejor preparados, ¿no? Y Bien. con más cautos. ¿no? Sí. No venían a pasear como hacían antes. Como hacían comúnmente. El ¿no? que venía sabía que se podía enfrentar con alguien. Entonces ya no se como No se arriesgaban tanto. No se como cuando malentonaban. estaba yo en la compañía que salíamos de operativo, se enganchaban sí. todo. ¿Viste? Sí, Pero sí. cuando la cosa se ponía dura, ya. No se anotaba. Claro. Ya la cosa Claro, era sí. así. Ya se iban, Ya no los era voluntarios no ya no eran tanto. Entonces, bueno, San Martín, como bien dice Gustavo, le empezó a poner freno a eso. Pero ese freno terminó definitivamente en el combate de Martín García, donde se enfrenta... En la isla de Martín García estamos En la hablando. isla de Martín García, Hay toda sí. una historia esa también de la isla. Sí. Sí, de Martín García, donde finalmente Brown, ¿sí?, destroza a la armada española y La ya escuadra que venía. la escuadra española de Montevideo. Entonces ya ahí se frenan todas las ¿El barco las cómo se llamaba? incursiones. ¿Está en la historia el nombre? De Brown. De Brown. Justo metí un dedo. Sí, ahí. varios. No, No, porque tuvo varios. tuvo varios varios, barcos. tuvo varios, los iban cambiando. No, la historia también es importante saber la isla esa de cómo aparece allí, como siempre hay un litigio, ¿no?, entre Uruguay y Argentina. Sí, porque es una isla que está, bueno, en la... De sedimento, en la sedimento. Es una isla sedimentaria, Sí. que está más cerca de la costa uruguaya que de la nuestra. Y era una base, primero comercial, segunda que era una cárcel también, Sí, ¿sí? cárcel. De esos primeros tiempos. Y había una pequeña fortificación, pero nada más que defensiva. Pero como era una isla que se estaba formando, Claro. tenía una gran parte todavía que era mucho más chica de lo que es hoy en día, Claro. ¿no? Y allí Brown combate. Y ahí Brown combate distinto, es decir, él arenga a sus tropas,
es herido inclusive. Es herido en combate. Es herido en combate, sí, pero en una pierna. Yo te lo traje la arenga porque es muy interesante. A ver, muy importante. A ver si la traje, espera, porque tenía hoy. No, tengo la de 1826. Después lo. No, esa es la de 1826 cuando se enfrenta en el Senado. Mira. En el Senado. Entonces él ahí arenga a sus tropas y en ese ataque. Sí. Los hace combatir con una marcha militar escocesa, irlandesa. Mirá. Porque nuestras marchas militares, las primeras, sí, eran no españolas o europeas, y como después era un convenio entre las bandas de todos los países, ¿sí? Después en el siglo XX se hicieron Ahí vamos a entrar en una tanda y vamos a escuchar. Y después escuchamos el rock and roll de la época. El rock. Ahí estamos, Alejandro, con el tema irlandés. Y sí, y bueno, entonces arengó a sus tropas y las lanzó al ataque al son de esta música. A ver. Fíjense cómo eran las marchas militares de esa época, ¿no? Con esta música lo llevó al ataque y se ve que en un momento tocan las gaitas. Hacia el final tocan las gaitas. Pero sí. Eso que tenía una banda a bordo. Sí, tenían las bandas. Tenían las bandas. Sí, había conformado ya. La marinería estaba integrada prácticamente por todos los países. Eran marineros de todos lados y los oficiales eran todos extranjeros. También de todos lados. Pero para sumar, ahí es donde lo que decía él, Alejandro, ¿no? Que no era fácil lidiar con esta gente y siempre se prefería, trataban de que si el capitán era británico, que la mayoría de la tripulación sea británico, para ayudarse en los motines. Pero bueno, acá se tuvo que cubrir lo que era la infantería embarcada con criollos. Con criollos. Y esos trajeron un cierto problema. Y
y parte de la marinería con santafesinos que tenían conocimiento del río, correntinos, que conocían, claro. Que eran los que más ayudaron, ¿no? Y es así que en los primeros enfrentamientos, tanto él como Bouchard, y se enteraron esta tropa que llevaban Bisonia, que después va a constituirse como infantería marina más normalizada, ¿no? Pero al principio, la primera salida, se enteraron de que iban a enfrentarse con los realistas y se amotinaron. Así que ahí, a orden de Brown, algunos pasaron por el fusilamiento. Y pensá que en la actualidad, bueno, sigue siendo la mayoría de prefecturianos, casi son la zona litoral, casi todo. El formoseño, correntino, entrerriano, ¿sí? Y ahí, ¿por qué es el que tiene el emblema, ¿no? De la soguita, la soga esa. La soguita tenía una historia. Que tiene una historia, ¿no? Sí. De por qué usaban. La soga, ¿por qué se usa? La tradicional de los marinos actuales. La tradicional soga que se usa era para suicidarse. Era como un lazo, que era para suicidarse. Para no caer prisionero. Para no caer prisionero. Y mantienen hasta ahora la soga. Igual que la corbatita negra. Una de esas, una de las innovaciones que hizo Brown, por ejemplo, dentro de nuestra incipiente armada, fue el código de señales, porque no existía código de señales para la comunicación naval entre los barcos. Entonces él fue el que le instauró ese código naval. Claro, es así que cuando cae el último combate que relata Alejandro, en las horas de la noche era sálvese quien pueda, porque ya se sabía que se había perdido, ¿no? la batalla. Es ahí que escapa el Queche Hiena, se escapa rumbo a Europa con los realistas, falsificando o tratando de simular las señales que se ve que algún corchete fue y les dijo cómo eran esas señales y las habían aprendido. Pero eso después le costó un juicio igual. Tuvo el capitán que demostrar todo porque lo consideraron como que dejó a los demás, no trató de ayudar a los demás que estaban destruidos el resto de buques o quién podía salvarse y se fue solo. El Queche Hiena era el más veloz de todos. Por eso me parece que era la heroína el que tenía Brown, que salió a perseguir y no lo pudo alcanzar. Ahora, las señales que ustedes hablan, ¿son las señales de luz o señales de bandera? No, señales de bandera. ¿Las que tenían los barcos así o...? No, de mástil. De mástil. Había de luces con faroles. Claro, por eso. Sí. Esas son las que pudo emular el Queche. Pero la otra no. No, porque justo fue a la noche para poder salir, escaparse. Mira esta historia también. Entonces, Brown interviene ahí, en 1814. Después interviene en el sitio de Montevideo. Y después, por último, interviene en la guerra contra el Brasil. Esas fueron las grandes. Y mucho más adelante le ordenan otra vez armar la flota, y ya tenía 64 años, era la última vez que tuvo que armar la flota, aunque siempre se puso en disposición. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de 1830. 1838, que fue para el bloqueo francés. Ahí teníamos una flota ya. Ya había una flota. Ahí ya teníamos una flota, sí. Sí, acá hubo un error, no sé si error, pero es por la falta de plata. Y ahí aparece Guillermo. La flota esa que se habían comprado los buques, creo que habían salido alrededor de 25.000 pesos más o menos promedio. Una vez que cae el sitio de Montevideo, es como que no le vieron utilidad, pero hacía falta algo de dinero y sostenerlas costaba. Entonces salen a remate. Por 10.000 pesos, 2 por 10.000 pesos, 12.000 una a la tercera. Pero misteriosamente sale del remate por orden del gobierno y se compra directamente de primera mano. El señor White las compra. White, otra vez aparece. Exactamente. Hubo reclamos, hubo otros que habían licitado, que querían, hicieron los reclamos legales, porque no estaba bien eso, que
La compró. ¿Qué se hizo eso? O sea, que siempre estaba con estos negocios muy extraños, y los negocios pues siguieron porque los rearma, los reconstruye, los utiliza como mercantes y demás, pero nunca tenía plata para pagar. Entonces pagaba siempre con especies. Con especies. Se le pagaba con especies y lo que compraban, incluso se guardan unos documentos, un oficial compraba algo que necesitaba, un paquete de hierba, lo que sea, eso lo tenía que pagar. Eso lo pagaba con dinero. Y después pasaba la factura del Estado Nacional por servicios de sueldos y demás. Vivía de Estado. Claro, entonces, pero ahí sí se te pedía dinero, ahí lo había pagado con especies. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le pagaba a la pobre tropa con especie, ¿qué hacía la tropa? No, yo ¿para qué quiero? De paquete de hierba. Devolvía 8, pero se los cobraba y devolvía a menor valor. Claro. Pero, o sea, no era ningún tonto. No usurero, pero no era ningún tonto. Ahora, pregunta del millón. Si en el 38 teníamos una flota, ¿por qué no se quiso recuperar Malvinas después del 33? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo teníamos al almirante ahí, Brown, teníamos Lo que se decía era que la flota no podía, los tipos de barcos no podían navegar por las aguas australes, por el tipo de formato de barco. Nosotros teníamos es lo que a mí me habían dicho. Yo creo que estábamos muy metidos con el tema nuestro, ya de las problemáticas civil, internas. De la independencia. Y eso quedó parado. Fíjense que se olvidan ya desde 1824 ya se olvidan del ejército de los Andes. Claro. Ya todos se habían olvidado de todo esto. Ya todo estaba muy metido en las cosas internas, ¿no? En la organización interna y los problemas internos. Sí, primero las luchas civiles de los caudillos, eso fue la guerra civil del interior, después con unitarios y federales. Y después que nadie tomaba el rumbo. Después, si bien Buenos Aires siempre era como llevaba un poco la tutela, pero no estábamos conformados. Las Provincias Unidas se disolvieron después. La guerra de los caudillos también. No todos integraban la confederación, no era fácil. Ahí empezó Rosas. Se estaba armando en otro país de por sí, o sea, lo que era. Las guerras internas. Sí, había toda una serie de conflictos internos que no permitían, y aparte la flota era una flota, no era de naves de gran calado, era más que nada una flota de río, fluvial. Una flota fluvial. Entonces, por eso. Ahora siempre. A mí me habían dicho eso, por eso me habían dicho, me lo dijeron gente de la Marina, que no llegaban o sea, no se podía navegar por el tipo de barco, el tipo de calado, no era un calado para aguas tan movidas como las del sur argentino. O sea, los barcos que habían llegado al sur argentino, siempre me dijeron que si circulaban 100 barcos, 55 se hundían, porque el calado no era lo que se necesitaba para el mar austral. ¿Los problemas internos siempre influenciados por el exterior o aparte de los internos nosotros que tenemos? Siempre. Comercialmente también. Sí. O sea, hasta ahora mismo tenemos siempre los intereses comerciales siempre. Lo que pasa es que después se va complicando cuando se produce la independencia de lo que es Brasil. Sí. Entonces, Portugal, antes que era Portugal, pertenecía a Portugal, eran aliados incondicionales de los británicos. Por eso tuvo su problema también el armado de la flota Brown, sobre todo en la segunda etapa, que había que reconstruir todo de cero, porque la mayoría de los marineros, ¿dónde eran? Había británicos, norteamericanos, y los británicos, la armada brasilera también estaba armando su armada desde la independencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes aparecían voluntarios? Los británicos. Entonces, hay nuestra historia. Algunos dicen ingleses contra ingleses, y es verdad, marineros, entonces mucho eso no le gustaba. Es más, algunos de nuestros oficiales, que eran británicos, desertaron y se vinieron para acá por montones de razones. Uno de ellos, Drummond, que era el futuro yerno de Brown. Había ido a Brasil, estaba radicado acá, pero había ido a Brasil a prestar servicio y con el inicio de la guerra volvió y empezó a prestar servicios aquí y bueno, fue con la flota de Brown y era muy querido por él por su valor y por su capacidad.
y él era el novio de Elisa, que era una de las hijas de Brown. Se iban a casar precisamente el 27 de diciembre, pero él en el combate de ahí de Ensenada, ¿sí? Muere, es herido de muerte. Cuando lo estaban pasando a la nave para transportarlo a tierra, recibe otro ataque, otra descarga, y ahí muere. Y en la agonía le da el anillo de lo que iba a ser el anillo de casamiento para la hija. Mira. Dicen que cuando Elisa se enteró que le llevaron el anillo, ella estaba bordando su vestido de novia. ¿Sí? Cuando se lo dijeron, dice que su reacción fue tomarlo casi con naturalidad, como si le dijeran cualquier otra noticia. Y entonces... estamos entrando en una tanda. ¿En la última? Alejandro, ya la última. Ya la última. Bueno, yo vine con todo, bueno. Bueno, ahí estamos en el último bloque. Gustavo, ¿tenías algo? No, lo que fue la arenga de Brown, el 10 de junio de 1826, la fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires. Eran 31 barcos de guerra, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tenía Brown? 4 buques y 7 cañoneras. Y 7 cañoneras. 4. Contemos 10. ¿Y cuánto tenía Brasil? 10 lanchones. 31 buques de guerra bien armados. Con marinos experimentados. Claro. Entonces la arenga fue: marinos y soldados de la República, ¿veis esa gran montaña flotante? Imagínense lo que se vería, ¿no? Sí. Son los 31 barcos enemigos, pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo, que será echada a pique antes que rendida. Ahí tenía barco insignia. 25 de mayo. Camaradas, confianza en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria. Muy bien. Y ahí la consigna que dio a todos los oficiales: fuego rasante, que el pueblo nos contempla. Es verdad. Muy bien. Desde la ciudad de Buenos Aires. Y se veía. Se acercó toda la ciudadanía y observaba el combate. Bien. Y bueno, ahí
anoté algunos, son montones, miles, cientos de marinos que vean como que eran de todos los países, ¿no? Francisco Drummond, que si no lo mencionamos, que era escocés. Tomás Espora, él era argentino. Espora, sí. Leonardo Rosales, argentino. Benjamin Franklin Sieber, Estados Unidos. Tomás Notter, inglés. Bartolomé Ceretti, genovés. Juan Bautista Sopardo, maltés. José Nicolás Jorge, griego. Samuel Espiro, griego. Y Estanislao Courant, francés. Algunos han quedado en la historia porque no fallecieron en combate, otros sí fallecieron en combate y llevan muchos el nombre de nuestras naves de guerra, ¿no? Sí, a veces bases militares. Claro. Y es importantísimo los nombres, eso que te mencionan en la historia. Y a veces que, bueno, es verdad que siempre estuvo en ellos de decir, el capitán se hunde con su buque, ¿no? Pero los brasileños se fueron para atrás. Y ellos no, combatieron, y a pesar que el caso de Espiro, futuro yerno de Brown, su barco quedó hecho trizas y no aceptó la orden de Brown de retirarse y se pasa a otro barco y sigue combatiendo con el otro barco, y cuando estaba acercando munición recibe un impacto, ¿no? Espiro ahí fue muy importante, ¿no? Claro, bien, casi todos se entregaron su vida, es decir que se pudieron haber retirado. Claro. Y sin embargo, yo creo que esta gente, al margen de que cobraban un sueldo, que a veces era difícil cobrarlo, porque no era tan fácil, acá siempre se debieron los sueldos y salarios, y era parte de la Marina, o sea que no era el corso, porque el corso podía sacar dividendos y capturar barcos. Acá se está enfrentando en combate por un sueldo y defendiendo una bandera. Y un sueldo que no era posible, como bien dice él, no era posible o seguro que lo iba a cobrar. La vestimenta, no hablamos, la vestimenta que usaban como en ese tiempo, como era. No estaba normalizada en la primera etapa y se utilizaban los uniformes que eran muy similares, ¿no? Es más logrado. Cuando se empieza a reglamentar, ya para 1826, sí, la infantería de marina nuestra era igual a la infantería de tierra, claro. Que hay un error histórico que se los hace ver con cascos, ¿no? A veces de acero, incluso de cuero, ¿no? En la guerra con el Brasil, que es un error de interpretación de un uniforme homólogo que se equivoca en la interpretación de la descripción, pero era el sombrero similar al de los granaderos, por ejemplo, ¿no? El Chacó. Y la infantería de mar también usaba lo mismo, y la artillería de mar también utilizaba. Y botas. El cuellito de la armada era se ponían grasa en el cabello para no ensuciarse la chaqueta, así nos habían contado a nosotros. El cuellito. Y las 3 tiras que usaban eran por las batallas que había tenido Brown. Claro, por las campañas. Esa es la historia de... Que es el cuellito que va para atrás, que como el Pato Donald. Pero como todo, a todos estos oficiales les costó manejar el tema de las tripulaciones, ¿no? No es que todos iba a la patria, no era tan así. Bueno, a lo mismo, si vamos a remitirnos a la época, San Martín tenía el mismo problema que al cruzar los Andes, Belgrano tuvo problemas también en el norte. Amotinado, tuvo gente que se amotinó. Hubo un error en algunos de estos que se anotaban contentos, que pensaban de que iban a ser buques de corso y no de tropas regulares, ¿no? Integrar la marina. Entonces pensaban de que iban a hacer un dividendo y después se dieron cuenta que no entraban en eso, que era por el salario nada más. Hablando del motín que dijiste, ahora nos estamos enterando 40 años. Hay una versión que el otro día lo agarré por YouTube en inglés, pero bueno, mi inglés no es muy... y no sé si sigue estando, donde los británicos la semana de 12, 13 y 14 a las afueras de Puerto Argentino, a 8 kilómetros, tuvieron ellos un motín con varios oficiales que querían ingresar a Puerto Argentino a comer porque tenían hambre. Eso la verdad que me quedó ahí medio en el tintero. Los ingleses sabrán. O sea, pasaron sobre los oficiales que querían ingresar a Puerto Argentino. Mira, un motín. Eso es motín. Los británicos también. Y las cosas que nos vamos a seguir enterando con el tiempo. Sí. Porque están publicando los británicos, disculpen, no saltamos con otro tema marino. Los británicos, ahí está lloviendo de material
que no sé quién lo hace, no sé, Discovery, no sé quién, está sacando material, mucho relato británico, inclusive está uno de estrés postraumático que tuvo en combate, están apareciendo varias cosas. Y aparece una semana, 15 días, después como que desaparece otra vez, no sé cómo le echan. La gente está grande y ya en los últimos tiempos normalmente a veces dice la verdad. El otro día vi también un relato de varios, del para 3, del para 2, del 42, del 45. Que tienen estrés postraumático, sí. Tienen estrés postraumático, los tipos se hicieron hablar. Sí. Pero a lo que yo tengo entendido, muchos hablan porque nos ven a nosotros. Sí. Y hablan de sus compañeros que murieron. De la forma en que defendemos la causa Malvinas. Entonces uno encuentra en la causa Malvinas, para ellos siguen siendo FACLA, no vamos a cambiarle la cabeza, pero ellos vieron en nosotros cómo enfrentamos a los políticos, cómo enfrentamos a los gobiernos, defendiendo la posición de nosotros como soldados, ¿no? Por eso yo hoy hablando en el colegio dijo que nosotros perdimos la batalla pero nunca perdimos la guerra, y los ingleses saben muy bien que nosotros la guerra no la perdimos. Totalmente. Así que bueno, interrumpimos justo el tema histórico. Pero igualmente ya nos queda 5 minutos. ¿Te quedó algo de la hija que estabas contando, que estaba cosiendo? Ahí quedó pendiente. Pero bueno, que estaba abordando cuando se enteró de la noticia de que había muerto su prometido. Y de ahí en más no habló, y todos pensaron que esa noticia le afectó tanto que le enloqueció. Y el 27 de diciembre, que era la fecha de la boda, ella se vistió con ese vestido de novia que había bordado y se dirigió al río. Y se ahogó. El único que la vio, el único testigo de eso, que la vio flotando en el agua, fue su hermano, Eduardo. Hizo la gran Alfonsina Storni. ¿Y lugar? Acá en el lugar. Donde está la Casa Amarilla, ahí en Barracas. Es más, dicen que en las noches de luna llena, en verano, se ve el fantasma de una nena blanca, una nena vestida de blanco, que está por la barranca. De todas maneras, en las crónicas no aparece como que fue un suicidio, aparece como un accidente. Porque, lógico, estaba muy mal visto en esa época el suicidio, ¿no? A nivel religioso. Por la fe cristiana. Por la fe cristiana, tanto anglicanos como católicos era similar. Así que siguen tirando papelitos la gente. Un accidente para poder cubrir todo el sepelio y todas las atenciones de la época, ¿no? Mirá vos. De eso Brown nunca se recuperó. Y ahí vamos casi ya concluyendo. Y entonces Guillermo Brown, ¿cómo fallece? ¿Cuándo fallece? Fallece en su casa, en 1857. En 1857. En medio de su familia, con 80 años, habiéndose ganado el respeto. Nunca fue argentino, ¿no? Pero se ganó el respeto por su valor y por su entrega a la causa patriota, se ganó el total respeto de los dos bandos que estaban divididos en la historia, ¿no? Tanto unitarios como federales. Y el mismo San Martín, cuando vino a Buenos Aires, como él había sido anteriormente nombrado gobernador interino por Lavalle, precisamente por el respeto y el gran ascendiente que tenía por su valor. San Martín no quiso desembarcar, pese a que él mandó un emisario para que lo invitara a bajar, y pensando que quizás ese gran héroe de la independencia pudiera hacer algo. San Martín se negó y se fue, volvió a Europa. Le avisaron que lo iban a matar, así nomás. Le avisaron directamente, no bajé porque te matan. Pero reconoció, dice, nunca va a ser suficiente todo el reconocimiento que se le haga a Brown. Económicamente terminó bien de Brown, o sea, dentro de todo, no pobre como los demás. Relativamente bien. Yo creo que anímicamente falleció la señora antes también, él que había quedado unidos los dos, y de mucho respeto, porque pensá que
decidió entre los dos que el hijo varón iba a ser bautizado católico y la hija mujer anglicana, ¿no? Entonces llegaron hasta ese trato con la señora de respeto, ¿no? Ya estamos cerrando el programa de hoy, se nos fue la parte histórica, televidente, teleaudiente, televidente, así que ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias, Gustavo, Alejandro, siempre Claudito, Adolfo. Como siempre decimos, el lema del programa, el pueblo quiere saber qué se trata, y esta vez la causa Malvinas y la historia argentina, así que vamos a continuar, así que tenemos muchos mensajes que justo nos trajimos allí, pero hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron.